Abra su Biblia, por favor, en Segunda de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 8. Segunda de Corintios, capítulo número 8. Segunda de Corintios, capítulo número 8. Segunda de Corintios, capítulo número 8. Si hay un propósito en mi corazón para compartir esto, es que podamos abundar en riquezas de nuestra generosidad aún en medio de los momentos de pobreza. Los momentos de pobreza nos hacen pensar a nosotros de esta forma: no tengo, no doy. No tengo, mejor ahorro lo único que tengo, porque si no después a lo mejor no hay nada o no va a haber nada. La Biblia me dice todo lo contrario. La Biblia me dice en todo tiempo, no importa las circunstancias, no importa si es momento de tribulación o de mucho gozo, no importa si hay bonanza extrema o provisión extrema o no hay prácticamente provisión. La Biblia me declara: dad y se os dará. Y el dad es imperativo, no es si quiero o no quiero, no es si me gusta o no me gusta, es que debo de hacerlo. En la iglesia, si yo hiciera un análisis, normalmente no lo hago, pero si yo hiciera un análisis de toda la gente que puede tener facilidades para dar, me parece que el 100% tendríamos que incluirlo ahí. Pero cuando dije facilidades, podría ser esto que haga que algunos sean apartados, porque tal vez no todos tienen la facilidad o la factibilidad para dar. Pero un buen porcentaje dentro de la iglesia sí lo puede hacer. Y suponga que el 50% de la iglesia sea la que puede hacerlo. Pero de ese 50%, ¿cuál es la realidad de los que están dando para la obra de Dios? ¿Quiénes están invirtiendo sus valores en el reino de Dios? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, amada iglesia. Y si tu tesoro está en los cielos, tu corazón estará en los cielos. Y todo tu ser estará en los cielos. Tu cartera estará en los cielos. Pero si tu corazón está en las cosas de la tierra, cosas que se ven, pero que son temporales, que no son eternas, que no duran para siempre, entonces ahí también estarán todos nuestros valores muchas veces. Y eso será el problema por lo cual muchas veces no somos prosperados o no hemos prosperado de la manera adecuada o en la forma como Dios quiere prosperarnos. Dios quiere levantar nuestro ánimo. Dios quiere ayudarnos a vivir en santidad. Dios quiere ayudarnos a estar sanos, porque por su llaga fuimos curados. En medio de que nos enfermamos, pues, Dios quiere ayudarnos a ser sabios para poder actuar adecuadamente, aplicar la inteligencia, aplicar las cosas que Dios nos da y poder vivir de mejor manera en este mundo. Pero Dios quiere ayudarnos a ser prósperos también. Y la única manera de prosperar es dando, porque dando es como recibimos. Si hay un propósito en mi corazón para compartirles esto, es para que en medio de los momentos más difíciles nosotros podamos no mirar a nuestra circunstancia, sino poner nuestra mirada al cielo y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Vendrá mi socorro del monte? ¿Vendrá mi socorro de la remesa familiar? ¿Vendrá mi socorro de algún lugar de la faz de la tierra? ¿Cómo quisiéramos que nos encontráramos un día una carta debajo de la puerta de la casa donde vivimos, y que esa carta, en lugar de cobros, en lugar de embargos, en lugar de amenazas, como normalmente sucede? Hay gente que tiene tanto recibo debajo de la puerta que ya ni la puerta se puede abrir, porque se quedó trabada la puerta. Pues es una cosa impresionante, pues. Olvídese, solo cobros y solo malas noticias y solo problemas y que esto y lo otro. Pero qué bonito sería encontrar una carta donde diga: aquí le mandamos su cheque, ¿verdad? Porque recibió una herencia. Usted ni conocía a la persona, pero recibió una herencia. Aquí le mandamos esto porque queremos decirle que usted ha sido premiado, pues así al azar, y fue premiado, pues, y le dieron varios millones de dólares. Qué simpático, ¿no? Qué hermoso. ¿Qué haría usted? A lo mejor cae ahí desmayado de un solo. ¿Quién sabe lo que pueda suceder?
Pues nunca hemos visto todo eso y de repente verlo, a lo mejor eso nos cae hasta peor la situación, o nos hace peor la situación. Pero qué interesante es que en medio de los momentos más difíciles, como estas iglesias de Macedonia hicieron, podamos nosotros hacer también para la honra y gloria del Señor. Estas iglesias de Macedonia, antes de poder dar, fueron motivadas por una actitud que Pablo les contó que tuvo la iglesia de Corinto. Todo es en Grecia de todas maneras, pero esta es la parte norte y la parte de Corinto es la parte meridional, que en el capítulo siguiente, en el capítulo 9 de Segunda de Corintios, nos habla y Pablo se refiere a Corinto en ese momento como Acaya o Acayá, si usted quiere mencionarlo de esa manera, porque en la parte meridional de Grecia ahí se encontraba Corinto, y en ese momento Pablo lo expresa de esa forma, ¿verdad? Que en Acaya, allí había esta iglesia dispuesto en su corazón desde un año atrás, desde hace un año atrás, dar una ofrenda para las necesidades de la iglesia de Jerusalén. Recuerde usted que la iglesia de Jerusalén, el libro de los Hechos narra algunos aspectos relacionados con eso, si no en forma plena, pero narra la manera como los discípulos o los apóstoles del Señor recibían de parte de los miembros de la iglesia todas las cosas que ellos tenían, su dinero, la venta de las propiedades que hacían, el dinero que les daban, lo llevaban y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y lo ponían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles las distribuyeran todas esas ingresos de acuerdo a las necesidades de la iglesia, de acuerdo a las necesidades de los hermanos. Entonces las distribuían y tenían todas las cosas en común. Eso es interesante, ¿no? Eso, por eso que muchas veces se ha acusado a la iglesia de comunista y una serie de cosas por el estilo, pensando en esta manera como actuaban. Pero querían tener todos lo necesario, ni unos tener demasiado, ni otros tener tan poco. Unos tener demasiado para que se olvidaran de Dios, ni otros tener tan poco para que blasfemaran contra Dios, sino que todos tener lo mismo prácticamente. Si un par de zapatos tenía pues el otro tener un par de zapatos, y si fuera posible igual, pues está bien, pues para que costara lo mismo y no estuvieran en pleitos, no estuvieran en problemas. Interesante, ¿no? Especial. Pero esto ellos lo hacían, y lo hacían en una forma desmedida, diría yo, que algunos lo consideraron hasta como un error, algunos históricamente y en la alta crítica lo consideraron como un error, y lo consideraron como error porque simple y sencillamente la iglesia se quedó sin nada prácticamente, invirtieron todo prácticamente. Los miembros de la iglesia de Jerusalén dieron todo, porque los apóstoles siempre predicaron la muerte de Cristo Jesús, su resurrección y su venida inminente, su segunda venida. Y eran doctrinas fundamentales, doctrinas claves para la vida espiritual de la iglesia. Entonces, al predicar que Jesús venía, que Jesús pronto iba a regresar, que pronto iba a retornar, en el libro de los Hechos, así como lo habéis visto subir, así también vendrá. Así como se fue en una nube, también así vendrá. No es en una nave, es en una nube. Porque los que hablan de ovnis dicen que fue una nave, pues, que se equivocaron allí unas letras. Es una nube, pues. Pero de todas formas, como haya sido que la gente lo pudo ver así cuando se levantó, así se les decía, así como lo vieron que se levantó, así también un día vendrá. Y ustedes deben estar preparados para el encuentro con Él. Por lo tanto, ellos pensaron, Jesús viene ya. Pablo, cuando habla a los romanos, les dice: hoy la salvación está más cerca que cuando nosotros creímos. Y el Señor no vino todavía. Y nosotros hemos proclamado por años que el Señor pronto viene. Y los que nos han antecedido o precedido en el Señor han predicado por años que Jesús pronto viene. Y el Señor no ha venido todavía a levantar a su iglesia. Y las condiciones parece que se están dando todavía más fuertes como para pensar que Jesús pronto viene. Vea terremotos en todo lugar ahora en día. Pues este año ha comenzado con terremotos al por mayor. De hecho, pues hemos orado y hemos estado pidiendo misericordia al Señor, porque un terremoto para nuestra nación salvadoreña sería devastador, ¿no? Es lo que se
supone, y terremotos con pues magnitudes gigantescas ahora en día, pues de 7 para arriba, ¿verdad? Pues qué sé yo, es una situación espeluznante. Y en medio de todo eso todavía el Señor no aparece para levantar a su pueblo. ¿Habrá venido ya el Señor? No ha venido, porque aquí está usted, pues. Debería usted haberse desaparecido ya. Pues tendría que haber volado para estar con el Señor. ¿Hay pueblo santo de Dios en este lugar? Hay pueblo santo de Jehová en este lugar. Entonces, gloria a Dios, pues estamos esperando al Cristo de la gloria ahora, aleluya. No es tiempo de comenzar a prepararnos, ya vamos a ver, no, hay que estar ya preparados porque Él pronto viene. Pero en medio de todo, al decir esto, la iglesia de Jerusalén, dándolo todo, se quedaron pobres y después necesitaron muchos recursos económicos para poder subsistir. La iglesia de Jerusalén, que había sido la iglesia central prácticamente, pues llamémoslo así, de donde se extendieron, o Dios los sacó y los esparció para que fueran a proclamar la palabra de Dios, porque ellos ni querían ir, se querían quedar ahí en Jerusalén, pero Dios los sacó a través de persecuciones para que fueran a diferentes lugares a proclamar la palabra de Dios y edificaran obras en todo lugar. Entonces estas congregaciones de los alrededores, sabiendo o dándose cuenta de la necesidad de la iglesia de Jerusalén, empezaron a enviar ofrendas. Y hubo una iglesia, la iglesia de Corinto, la iglesia que era una iglesia que tenía muchos dones espirituales, que tenía mucha palabra, que tenía fe, y que Pablo lo describe en el capítulo 9 de Segunda de Corintios. Era una iglesia que propuso un año atrás, un año antes de esta situación que Macedonia estaba dando, se propuso en su corazón dar una ofrenda, pero nunca la hicieron efectiva. Propusieron en su corazón, tuvieron el buen deseo, pero nunca la enviaron. Y por lo tanto entonces Pablo les hace una pequeña exhortación o un recordatorio de que ellos tienen que hacerlo, porque él ha tomado a la iglesia de Corinto como ejemplo en medio de los lugares donde ha predicado, de que son iglesia generosa, de que son una iglesia dispuesta, de que son una iglesia abierta, que son una iglesia amorosa, que son una iglesia que están dispuestos a ayudar a cualquiera que esté en necesidad. Y por lo tanto entonces se va a sentir avergonzado él, o ellos mismos serán avergonzados si de repente se va a Corinto y se descubre que aquello que él les ha estado diciendo no es real. Por lo tanto envió a 3 hermanos, a Tito y a otros 2 hermanos que sus nombres no se mencionan, para que fueran a recordarle a la iglesia de Corinto que tenían que hacer efectiva esa ofrenda en favor de los santos de Jerusalén, o de la iglesia de Jerusalén. Pero antes de que eso sucediera, y debido al testimonio que Pablo estaba dando acerca de la iglesia de Corinto, es que las iglesias de Macedonia, al oír ese testimonio, fueron motivados para poder dar para la gloria de Dios también. Fueron motivados, oiga hermano, o sea que el testimonio puede motivarnos, ¿no? Un testimonio aún de sanidad no te va a aumentar tu fe, porque la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, pero el testimonio puede motivarnos y decir nosotros, si Dios lo ha hecho con ellos, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Pues, y motivarnos a decir, pues si estos oraron, pues si oraron pues sin parar, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo y esforzarme un poquito para poder recibir también alguna bendición? Bueno, entonces de la misma forma, si estos dan, o si estos proponen dar, y si estos están dispuestos a dar y son igual que nosotros, pues entonces ¿por qué nosotros no podemos también tener la disposición de dar para la gloria de Dios? Eso es lo que la iglesia o iglesias de Macedonia dijeron. Y cuando dijeron eso, entonces se dispusieron a dar. Pablo no quería recibir hasta cierto punto la ayuda de las iglesias de Macedonia, porque Pablo conocía la tremenda pobreza en la cual ellos vivían, las tremendas necesidades que ellos pasaban. Sin embargo, las iglesias de Macedonia le pidieron a Pablo con ruegos y con mucha entereza que no les fuera a cortar el deseo de dar, que no les pusiera obstáculos para poder dar, que ellos querían dar para la gloria de Dios, con todas sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Encontramos principios fundamentales entonces acá del dar para la gloria de Dios.
No, no se da porque se tenga abundancia, se da porque se quiere bendecir la obra de Dios. No se da porque yo sea millonario y tenga como Rico MacPato bodegas llenas de billetes por ahí y que solo saque lo que necesito, $1 o $2. No, doy porque yo quiero extender el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Y no importa la cantidad, otro principio, no importa la cantidad de dinero que yo pueda sembrar en el reino de Dios. Lo que interesa es el corazón dispuesto para dar para la gloria de Dios. A veces tenemos para una gaseosa, a veces tenemos que son pues gustos extras, ¿no? Yo no le digo que usted no puede darse un gustito, no le digo que usted no puede ir a comerse ahí algún su cebollín, no le digo que usted no puede ir a comerse algún su, ¿qué pues? Algún su sándwich ahí, algún panini, no le digo que no, vaya pues y cómaselo y cómprelo y comparta con la familia. Está bien, no hay problema, aunque a veces si la familia es muy grande hay que comprar varios banquetes y entonces a lo mejor eso ya nos causa problema. Pero está bien, no hay problema. Si lo puede hacer, gloria a Dios. Sería pecado que usted no lo haga si usted tiene la posibilidad de hacerlo. Ahora, si mal invertimos las cosas es una cuestión diferente, ¿no? Pero la gente a veces no tiene, y sin embargo, mire usted si estaba vacío el estadio Cuscatlán en esta actividad anterior que hicieron con el hermano Adrián Romero. No, por lo menos las vistas que salieron en la televisión, en la pantalla del televisor, que estaba abarrotado pues. Yo esperaba ver algún hermano de la iglesia por ahí, en las sillas preferenciales de $40. Entonces, ¿por qué? Porque a veces pues tenemos para cosas como esas, pero no tenemos para invertir en el reino de Dios, en la obra de Dios. ¿Y esto no es el reino de Dios? ¿Será? Claro que sí. Pero usted se congrega en un lugar donde usted sirve al Señor y donde usted está siendo edificado. Esperamos que así sea. Y por lo menos, por lo tanto, entonces estamos pensando, estamos creyendo de que aquí es donde vamos a invertir la mayor cantidad de nuestros bienes para la gloria y honra del Señor. Normalmente yo no hablo de estos tópicos, pues no hablo porque no me gusta hablar, porque la gente puede molestarse y la gente puede decir, ¿y por qué me están hablando de dar? Pues cuando de todas maneras hay que vean cómo consiguen. Pues si Dios no necesita, otro principio, Dios no necesita nuestro dinero. Si Dios lo que quiere es bendecir nuestra vida, pues. Porque Dios no mira tanto la cantidad que damos, como dije, sino más bien la obediencia de nuestros corazones. Porque el asunto es que hay que ser obedientes. Fíjese que en Hechos capítulo 5, bueno, desde el capítulo 4, antes de finalizar el capítulo 4, se nos habla eso que le estaba diciendo, que los discípulos o la gente de la iglesia llevaba todas las cosas a los pies de los discípulos o de los apóstoles del Señor para que los utilizaran de acuerdo a las necesidades de la iglesia. Pero que había un hombre que se llamaba José, que tenía por sobrenombre Bernabé y que le decían el hijo de consolación. Y entonces a ese hombre vendió un terreno, y al vender el terreno, el dinero que le dieron por la venta de su terreno lo puso a los pies de los apóstoles, les entregó todo lo que le dieron por la venta del terreno. Pero al comienzo del capítulo 5 dice que había una pareja de esposos que se llamaba Ananías y Zafira, que viendo lo que había sucedido, y seguramente que hasta lo habían felicitado a Bernabé y le habían dado pues la mano, la diestra en señal de gratitud y una serie de cosas que a lo mejor hicieron con él y lo pusieron de ejemplo, estos comparones o estos gente envidiosa quiso hacer lo mismo. Pero el asunto que Bernabé lo hizo espontáneamente, lo hizo de todo corazón, no lo hizo por imitar a nadie. Y si vamos a imitar a alguien, hagámoslo de manera espiritual también, con un corazón dispuesto para dar para la gloria de Dios, no para competir con los demás. Estos quisieron competir con Bernabé y lo que hicieron fue vender el terreno que tenían en su propiedad, que era de su propiedad, vender el terreno, pero no dar todo lo que les dieron por el terreno, sino que dar una parte del dinero que les habían dado. Y Ananías, el esposo, llevó el dinero a Pedro, para uno de los líderes de la iglesia, para dárselo y decirle, aquí está lo que me dieron por la venta del terreno. Y entonces Pedro le dijo, ¿por qué tentó Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Reteniendo la propiedad, ¿no estaba en tu poder? Sí. Y vendida, ¿no era tuyo el dinero de todas maneras? ¿Cómo no? Entonces, ¿por qué dejaste que Satanás tentara tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Recuerda, Ananías, no le has mentido a los hombres, sino a Dios,
porque el Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. Por lo tanto, entonces, en ese momento Ananías cayó muerto, expiró. Después llegó su mujer y le preguntaron lo mismo y también se murió. Ahora, ¿se murieron por no dar exactamente? Hermano, si así fuera, ya nos hubiéramos muerto un montón. Olvídese, hermano. A la hora de la ofrenda ahí caeríamos, pero cantidades, olvídese, por todos lados. Si una venta de ataúdes acá se hace millonaria, pues vendiendo enfrente de una congregación, esta o cualquiera, así sería. Se murieron por eso, no tanto por eso, se murieron por ser mentirosos y desobedientes, porque se murieron por no cumplirle al Señor lo que le prometieron. Bernabé lo dio todo, entonces dijeron ellos, hagamos lo mismo para que también a nosotros nos feliciten, para que también a nosotros nos puedan hasta condecorar y hacer una serie de fiestas, pues, y nos tomen de ejemplo y tanta cosa. Pero mintieron, pero no dieron todo, pero no fueron obedientes para cumplir la promesa que le habían hecho al Señor. Cuando Dios hace promesa, no te tardes en cumplirla, porque es mejor que no prometas nada, pues, y no que prometiendo algo dejemos de cumplirlo. Estas iglesias de Macedonia hicieron un esfuerzo especial, maravilloso. Y ve una cosa, hermano, otro principio bíblico: Dios mira cuando nosotros estamos sembrando en su reino, y Dios no tanto mira lo que te queda en la bolsa o en tu cartera, sino lo que no te queda, pues. En una oportunidad había un grupo de gente que llegó al altar y llegaron a dar ofrendas, pero en medio de todos había una mujer, una anciana, una viuda, que dio 2 blancas, que dio 2 moneditas, que dio 2 centavitos, pues póngale, para poderlo adaptar a nuestro tiempo. Pero la mujer dio todo lo que tenía, o sea que de lo que tenía la mujer, las 2 blancas era el 100%, y lo dio el 100% para la gloria de Dios, como usted hace muchas veces, como usted ha hecho en muchas ocasiones, porque el Espíritu Santo le ha indicado que eso es lo que tiene que hacer. Alguien me contaba que en una oportunidad, estando en un culto, cuando pasaron las hermanas recolectando la ofrenda, Dios le dijo: da todo lo que tenés. Y entonces dijo el hermano: pero si solo ando un billete de a 50, pero dalo, le dijo el Señor. No, digo, ¿cómo voy a darlo? Pues si me quedo sin nada. Dalo, yo te voy a bendecir. Y entonces Joan aguantó y lo dio, pues. Hermano, eso es interesante, pues. Pero cuando yo encuentro a veces que me toca estar ahí viendo que recuentan ofrenda y encuentro papelitos del supermercado enrollados en la bolsa de la ofrenda, yo digo, ¿y esto qué será, pues? ¿Será que la persona me quiere decir: hermano, yo no doy porque mire lo que fui a gastar al súper? O yo no sé qué me quieren decir, pues. No sé qué es lo que querrá decir ese mensaje. Encuentro billetitos de $1 enrollados así hasta con nudos, y otros hechos barquitos así, enanitos. Y yo digo, ¿y esto qué querrá decir, pues? Que el dinero se va volando, que el dinero está amarrado y por eso no se da más. ¿Qué querrá decirme, pues? Un día encuentro un tiquete del supermercado con el 3% de descuento. ¿Esa es su ofrenda o su diezmo? Pregunto, pues. Y yo digo, qué raro, pues. Bueno, pues tal vez me sirve para que me redescuenten un mi 3% ahí cuando compre algún salpor o algo por el estilo, pues. Bueno, está bien. Salpor vale 20 centavos y entonces, bueno, el 3% serán 6 centavos. Entonces está bien, por ahí van a rebajar. Pero ¿será eso la ofrenda o el diezmo que tenemos que darle a Dios? ¿Será esa la manera que tenemos que cumplir con las cosas que Dios establece dentro de la obra del Señor para que podamos salir adelante? Yo creo que Dios ha sido fiel y ha sido bueno, pues, y nos ha mostrado su misericordia absoluta. Pues alguien me preguntaba en el velorio del papá del hermano Elmer Chica, el hermano, quien en vida fuera, el hermano Hermías Chica, me preguntaba, hermano, me dice, es una hermana que nos conoce desde hace bastante rato ya, y por cierto fue misionera allá en India, compañera con hermana Carolina López, y me dice, ya terminaron.
Ya cancelaron, ¿verdad? Me dice, con mi esposo estábamos orando por ustedes y preguntándonos, ¿ya habrán terminado? Y le dije, fíjese, gracias a Dios. Qué bueno, hermano, qué bendición. Nosotros estamos queriendo meternos en un negocio ahí, me dice, comprar una casa para el templo, porque son pastores ellos también. Motívelo, hermano, dígale que lo haga. Es que mire que la gente no quiere, que la gente no está dispuesta, que la gente no da, que la gente esto. Y bueno, entonces todas estas cosas, quiérase que no, parece que son generales, pues. Una cuestión generalizada, una cuestión que no es que se da por allá en un rincón que no se sabe ni dónde es y que en los demás lugares no hay ningún problema. No, parece que es una cuestión generalizada y que la gente vive una vida de preocupaciones continuas, y por eso en lugar de dar, mejor ahorra, en lugar de dar, mejor guarda, en lugar de dar, no invierte en lo que debería de invertir, pero invertimos en las cosas que no convienen muchas veces. Estas iglesias de Macedonia, mire lo que dice 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8. Espero que se sienta bien con este tipo de reflexión, pues es una reflexión sencilla y es una reflexión con propósito, pues propósito de motivarnos a todos para que podamos brindar nuestra espontaneidad delante del Señor, sabiendo que Él es bueno y para siempre su misericordia. Y sabiendo que cuando Él te pide no es para exprimirte, no es para dejarte desnudo, sino para bendecir tu vida de manera especial. Dando es como se recibe, es más bienaventurado es dar que recibir. Entonces es necesario hacerlo de alguna manera. Y mire lo que hicieron esta gente. Lo tiene ahí, 2 Corintios 8, versículo número 1, mire lo que dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios, el favor de Dios. Ahora, todo esto y esta palabra es clave, pues. La gracia de Dios, porque gracia es favor, porque gracia es regalo. Y esto ni lo merecemos, pero Dios ha sido bueno para con nosotros, para derramar de su gracia sobre nuestra vida, para que podamos actuar de alguna manera y hagamos algo para su honra y su gloria. Lo trato de explicar mejor. Esto de que recibieron la gracia de Dios, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y lo que sigue diciendo es más fuerte todavía, que en grande prueba de tribulación, la gracia de Dios se manifestó a las iglesias de Macedonia mientras ellos pasaban grande prueba de tribulación, pasaban momentos de aflicción, pasaban momentos muy difíciles. Pero Dios se manifestó con su gracia para poderlos motivar a que hicieran algo productivo y positivo para la gloria de Dios. Esto, hermanos amados, es un trato personal de Dios, pues. Así como misiones es un trato personal, así como nadie prácticamente entenderá lo que es la obra misionera y que hay que irse por allá, por Asia y por África, a lugares recónditos a predicar el evangelio, cuando aquí hay un montón de gente que todavía necesitan oír del evangelio, pero que Dios toca el corazón de esta gente y los motiva para irse, aún invirtiendo miles y miles de dólares, que a saber ni de dónde salen, pero Dios es el dueño de la plata y el oro de todas maneras. Porque mire, hermano, fíjese que si Dios necesitara nuestro dinero, pues Él lo diría, pues. Fíjese lo que dice el Salmo capítulo 50, se lo voy a leer ahí. Salmo capítulo 50, búsquelo por favor, Salmo capítulo 50. Esto de dar es personal. Dios tiene que tratar personalmente con nosotros. Su gracia, su favor tiene que derramarse en nuestra vida para que nosotros entendamos de qué se trata el asunto. Cuando uno entiende lo que es misiones, entonces uno dice, aunque yo no vaya, pero yo estoy dispuesto a orar por la obra misionera y a apoyar financieramente la obra misionera. Pero algunos son motivados y tocados para ir a la obra misionera. No es fácil, ¿no? No es sencillo. Mire, hermana Carolina López, muy desgastada. Cualquiera de nosotros dice que se venga la tal Carolina, pues, pero solo Dios sabe, y solo ella y Dios saben el trato realmente que ha hecho, el pacto que ha hecho con Dios. Y por eso que no podemos exactamente estar presionando nada, sino esperar lo que Dios haga en su perfecta voluntad para con ella. Pero no es fácil, ¿no? Y esto del dar también es personal, porque aunque yo le diga miles de mensajes parecidos a este,
o de alguna manera programemos algo de mayordomía, o programemos el día del dar, como hacen en algunos lugares, o programemos esto. El que no quiere dar porque no siente que debe, no lo va a hacer. El que no quiere dar, no digo no puede, el que no quiere dar porque cree que esto no es debido, no lo va a hacer. El que no quiere dar no va a extender su mano de ayuda, simplemente se va a cerrar a esto. Dios no necesita nuestro dinero, y eso puede ser otro principio. Lo que Dios quiere es bendecir nuestra vida. Mire lo que dice el Salmo 50, versículo número 12, por favor. Versículo 10. Salmo 50, 10. ¿Lo tiene ahí? Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Eso dice Dios, ¿no? Mire el versículo 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y Dios está diciendo eso. Si yo tengo hambre, entonces no te lo voy a decir a ti, porque de todas maneras mío es el mundo y su plenitud. Y yo puedo, si tengo hambre, comer de donde sea, porque todo me pertenece. Porque vuestras vidas son mías, dice el Señor, en otras palabras, pues. Entonces lo que yo quiero es bendecir sus vidas. Entonces esto es personal, un trato personal de Dios para con nosotros. Claro que no será fácil, pues. Tendremos que pasar por un proceso, a lo mejor, un proceso en donde Dios nos disipule nuestro corazón y nos haga ver las necesidades de la obra de Dios, y que Dios no necesita, su obra necesita para seguir adelante su marcha triunfal sobre la tierra, pues, y nosotros somos el combustible que le echamos con gasolina a este carro para que esto siga caminando y no se detenga, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos podemos hacerlo. ¿Estamos dispuestos todos a hacerlo? Es la buena pregunta. Vea lo que sigue diciendo. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2, 2 Corintios 8:2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Oiga eso. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Combinaron todo eso. Hicieron de sus desgracias, buscaron en medio de sus situaciones difíciles posibilidades. Hermano, mire, yo recuerdo, hace muchos años atrás, estábamos en el edificio Marvel. Muchas veces se pensó que no queríamos salir de ahí, y no es que no queríamos salir, pues el terremoto en última instancia nos sacó, pues, ¿verdad?, del todo, pues, porque el edificio ya no servía, estaba pues ya bastante fracturadas las columnas. Pero de todas formas, no es que no queríamos salir, pero no encontrábamos los espacios adecuados o las condiciones de pago adecuadas. Porque yo en lo personal, y yo sigo insistiendo, yo en lo personal, y aquí me puede criticar hasta el más pintado en cuanto a la economía, pero yo sigo insistiendo, digo, que yo no quería hacer préstamo bancario, porque el banco es estrangulador, porque el banco es, olvídese, sangrón y sangrante, pues, de todo. Con respeto a los que trabajan en banco, pues simplemente es una realidad. Entonces no quería hacer préstamo, y quería ver de qué manera pues Dios podía suplirnos para poderlo hacer así, de esa manera. Pero claro, cuando se le preguntaba a la gente, hermanos, mira, y nos venden un terreno aquí, y dice el hombre, después de que quería 1,5 millones de colones, en esa época estábamos en Colón, nosotros hacíamos negocios bien raros, pues. Que les habla, entonces, ¿cuánto quiere por el terreno? 1,5 millones, le damos 1 millón, le decía. ¿Y de dónde tenía yo el millón? Pues tampoco tenía nada, 12 millones, pero de aguacate, como dijo aquel. Pero no tenemos nada. Algunos ahorritos ahí de algunas actividades que los hermanos Montalbán nos habían ayudado a hacer, pues, y una cena, y que un almuerzo, que una fiesta de niños, ¿se acuerdan, hermanos? Y entonces, bueno, pero que había generado algún ingreso, pero bueno, eran millones, pues. Pues y ahí estaba de todas maneras guardado. Pero de todas formas era complicado, pues, porque cuando yo le decía al hombre, mire, yo le doy el 10% de prima, ¿y de dónde teníamos eso? Tampoco teníamos. Y el otro 90% usted denos el financiamiento a 1 año plazo, sin intereses. Y el hombre me decía, le rebajo el 500,000, pero démelo completo, el otro paquete.
¿Y cuál paquete? Le decía yo. El millón, me decía. Así decimos nosotros en el caló, me dijo, de las ventas. Pues no tengo ni un paquete ni medio paquete, no tengo nada, pues. ¿Y qué le voy a ofrecer? Pero déjeme consultar con la iglesia. Vaya pues, hermano. Y consulto con la iglesia y la gente se pone a reír. Hermanos, dice el hombre que nos vende el terreno que está ahí en la esquina, miren, $1,000,000. ¿Cuántos quieren ahí? ¡Ja, ja, ja! Se ponen a reír. Entonces, ¿qué va a hacer uno, pues? Simplemente reírse con los demás, porque pues no se puede poner a llorar, pues. Reírse con los demás. Entonces, hermanos, no compremos nada, pues. Después nos vendían el terreno que está enfrente del Hospital Blum, allá, que hoy se llama Lumicentro ahí, y nos lo vendían. Y después hubiéramos comprado donde está el Bigues, y a lo mejor hasta la universidad hubiéramos comprado después. Bueno, algo. Pero mire qué complicada la situación. Era un judío el que nos vendía ahí, y también lo mismo quería, $1,500,000. Y nos lo den $1,000,000 y me dice, no te lo puedo financiar, presta al banco. Pues en esa época solo teníamos como un año, un poquito más de un año de estar trabajando, y el récord bancario pues no había sido malo, gracias a Dios, pero tampoco era gigantesco, pues, como para que nos dieran un préstamo de esa naturaleza. Y entonces pues era difícil. El hombre todavía me dijo, ay, pagame, me dijo, y mientras te sale el préstamo, y esto te lo voy a poner ahí pues ya incluido dentro del pago. Era un judío, imagínense, haciendo negocios hasta con judíos. Y qué interesante, pero no pudimos hacerlo tampoco. ¿Por qué no lo pudimos hacer al final? ¿Por qué nos decepcionamos? Porque, ahí anda el hermano Jorge Rivas de testigo, porque nos dijeron que había un proyecto de hacer un anillo periférico, y que allí iba a ser un gran redondel, y que ese redondel iba a comerse más de la mitad del terreno. Eso en catastro, eso en la OPAMS, eso nos dieron los detalles, y los hermanos fueron a investigar con un hermano ingeniero y un arquitecto, y entonces nos dijeron esas cosas, y por eso no se adquirió pues la situación. Pero ¿de qué forma se podía adquirir si no había la posibilidad o la factibilidad? Y la gente, cuando se le presentaba un proyecto de tal envergadura, la gente se ponía a reír y no lo tomaban en serio, pensaban que era una broma el asunto. O sea, aquí no es de broma, pues aquí es de que echemos el cuero y que oremos y que demos para la gloria de Dios, pues, y que de alguna manera Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esta gente estaba en grande tribulación, pero en medio de la tribulación, la abundancia de su gozo, o sea que no por la tribulación perdieron el gozo, pues. El gozo no es producto de las circunstancias, el gozo es producto de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, pues. Porque el fruto del Espíritu es gozo también, dice la Biblia. Gálatas 5:22 y 23 habla de eso. Entonces necesitamos que el gozo de Dios siga siendo nuestra fortaleza, y aún en profunda pobreza abundemos en riqueza de generosidad. Vea lo que sigue diciendo. Tengo que terminarlo ya, ¿verdad? Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Conforme a sus fuerzas, de acuerdo a lo que tienen, y aún más allá, aún dando hasta lo que pues no tienen seguramente, prometiéndole al Señor invertir en su reino de una manera especial. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos, oiga esto, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Otros dos principios por lo menos ahí. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Dios no te va a pedir que des más allá de lo que tienes. Da de acuerdo a lo que Dios te ha dado. Pero ellos dieron más allá de sus fuerzas, inclusive más allá de sus fuerzas, haciendo un esfuerzo sobrehumano o sobrenatural. Invirtieron hasta lo que podían ellos haber dicho: esto es lo que estoy ahorrando, lo que tengo reservado para tal cosa, pero la iglesia lo necesita, voy a invertirlo en el reino de Dios, porque Dios no se va a quedar con eso. Dios suplirá y me dará una cosecha súper abundante por todo lo que yo pueda sembrar en su reino y en su obra. Y esto no es manipulación, esto es lo que hemos visto. Esto no es manipulación, esto es lo que Dios ha hecho en multitudes sobre la faz de la tierra. Hay gente que habla de prosperidad extrema, ¿no? Hay gente que habla de que no le falta nada. Gente que habla de que tiene pues vehículos al por mayor, tiene medios de transporte
sin pues medida y toda la cosa que usted quiera, y viven muy bien, y gloria a Dios por eso. Pero es interesante también ver la prosperidad de Dios cuando día a día Dios suple tus necesidades. Es interesante ver la prosperidad de Dios cuando día a día Dios te permite ir a tu trabajo y pues de alguna manera desplazarte. Pues a lo mejor algunos dirán, pues me voy a pie, hermano, para ahorrar. Bueno, se ahorra lo de la peseta del bus, pues. Y si se va detrás de un taxi, se ahorra los 3 pesos del taxi también. Pues como sea, pero de todas formas usted se desplaza. A lo mejor se desplaza en el vehículo, en transporte público y eso colectivo, y eso es de invertir también, pero Dios le da para que invierta. No es que se mete en la puerta de atrás y se va mojado o colgado ahí, pues para que nadie lo vea. Invierte. ¿Y cómo lo invirtió? De alguna manera Dios proveyó. ¿Cómo cree que conocí a mi esposa? Dando un testimonio, así la conocí. En un culto, en una casa, estaba ahí dando un testimonio. Y pasa a dar testimonio que dice que se iba a ir en el bus, pero cuando se dio cuenta le faltaba, pero olvídese, eso hace 50 años atrás, pues. Entonces iba a ir en el bus y le faltaba, en el bus valía, pues yo creo que le pagaban a uno para que se subiera al bus, pues en esa época, pero le faltaba todavía a ella para poder hacerlo, lo del pasaje. Y entonces dice que le dijo, Señor, me falta aquí para pagar y que no me van a llevar aquí, pues ¿y qué hago? Entonces ayúdame, Señor, provéeme. Y entonces que puso su mirada al cielo y después bajó la mirada ahí al suelo y vio una cosa que se reflejaba ahí, ¿verdad? Que alumbraba ahí, brillaba. Y entonces se agachó y era una pesetilla. En esa época, pesetas les decíamos, aquellas chiquititas, ¿verdad? Y entonces una peseta, y dijo, gracias, Señor. Y yo riéndome de afuera, pues como todo inconverso, y dije, ay, yo creo que le da gracias a Dios por una peseta, pues. Y yo hasta un peso me dio aquel día y que voy a dar gracias a Dios, pues. Y entonces pues yo riéndome de bayunco, pues burlándome de la muchacha ahí, pero así la conocí. Y mi esposa, en medio de todo eso que testificaba, ya se lo he dicho, ya se lo he testificado, a mi esposa en la casa la enseñaron a que el diezmo era para el Antiguo Testamento, pues, que el diezmo era para la ley de Moisés nada más. Y es que mire, esto del sistema de diezmar se ha practicado por lo menos en 3 periodos fundamentales de la historia de la humanidad. El periodo de los patriarcas, con Abraham, con Jacob, con Isaac, los patriarcas pues, y luego el periodo de la ley de Moisés. En el periodo de los patriarcas se dio por amor, se dio por gratitud, se dio por fe, se dio en acción de gracias. Pero en la ley de Moisés se dio por obligación. Ahora, el periodo de la iglesia cristiana es el periodo que nosotros practicamos hasta el día de hoy. Y nuevamente vuelve a no ser una obligación, no ser por ley o la ley de Moisés, sino por gracia, sino por la gracia de Dios que se manifiesta en nuestra vida, sino por amor, sino por gratitud, porque sabemos que dando es como vamos a recibir, pues. Y lo hacemos de esa manera. Pero a ella le enseñaron que el diezmo era para el Antiguo Testamento, para la ley de Moisés. Y por lo tanto entonces nunca diezmaba. Y yo ya, pues que medio me había involucrado en las cosas del Señor, ya estaba metido ahí en ese rumbo, pues en ese camino especial. Entonces yo le decía, mire, ¿y por qué no diezma? Porque no, porque aquí en la casa dicen, ¿verdad? Y bueno, el suegro siempre les decía así. Pero bien, le decía yo, está bien. Entonces un día les aumentaron a todo el personal, pero a ella no. Y ella llorando me habló y me dijo, mire, y yo le dije, mire, es que la verdad que pues a lo mejor se equivocaron, pues no, me dice, pero de todas maneras, gracias a Dios. Después vino un segundo aumento, meses después, y a ella no le volvieron a aumentar. Entonces yo sentí en mi corazón algo muy duro, pero no se lo quería decir, ¿verdad? Por temor de que se molestara, pero le dije, mire, la verdad que le voy a decir algo, le dije, a usted no le aumentan porque usted no diezma, hombre, es la verdad. Y mientras usted no diezme, no le van a aumentar, miles de aumentos vendrán y a usted no le van a aumentar ni un 5 porque usted no diezma. No, pero nosotros damos ayuda y nosotros vemos una necesidad en la gente, pues le ayudamos entre todos nuestros hermanos, ponemos dinero y le vamos a comprar esto, le vamos a suplir las necesidades, le compramos víveres, le damos esto, le damos comida, bueno, etcétera. Sí, le dije, pero no diezma. Diezme, le dije yo, pruebe a Dios, una vez hágalo, y si no le aumentan antes de 30 días, no le vuelva a diezmar jamás, porque Dios es un mentiroso y la Biblia no tiene la razón, pues. Y yo con toda autoridad se lo dije por teléfono, pero cuando colgamos dije yo, Señor, ¿y qué le acabo de decir a esta mujer?
esto está serio, pues. Me metí en camisa de 11 varas. Señor, ayúdame, Señor, contestá, Señor, antes de 30 días. Hermano, como a los 28 días le mandaron un memorándum ahí pidiéndole disculpas porque en el día que aumentaron a todos se les había olvidado aumentarle a ella. Entonces cuando ya me dijo eso, yo agarré más fuerza y le dije, ¿se da cuenta? Le dije, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Hay que diezmar, le dije, hay que diezmar. Entonces me dice, sí, voy a hacerlo, sí, mire. Sí, lástima que dejó de trabajar, pues, porque si no yo viviría de mi renta ahí en una hamaca dándome aire. Imagínense, en realidad de eso se trata. Lo hemos experimentado, lo hemos visto. Se ha hecho realidad la palabra de Dios. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Algunos dicen hasta que sobre y abunde, pues como sea. Pero para que pueda haber nuestra copa, para que nuestra copa esté rebosando o rebosante de bendición. O sea que con agrado. Es un principio, hay que hacerlo con agrado. Que a veces lo hacemos bravo, ya van a pedir otra vez. Es con agrado, hermano. Es que mire, esta gente pidió, mire, pidiéndonos con el versículo 4, 2 Corintios 8:4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Por qué le pedían? Porque Pablo, al ver la pobreza de ellos, no quería agarrar el pisto que ellos le daban, hombre. No, decía Pablo, ¿y cómo voy a recibir de usted? ¿Y cómo ustedes van a enviar a través de otros hermanos ayuda para la iglesia de Jerusalén si ustedes no tienen? Pero ellos le pidieron con muchos ruegos, clamando, llorando a lo mejor, haciéndole conciencia. No, hombre, déjenos participar. Si nosotros también somos hijos de Dios, queremos participar, pero no tienen, pero queremos dar, hombre. Queremos dar, aún más allá de nuestra fuerza. Y la verdad que en última instancia no nos esté estorbando, porque de todas formas nosotros de alguna manera lo vamos a hacer. Es que Dios quiere bendecirnos así. Y esto, el principio es que hay que hacerlo con agrado. Pues hay varios principios que dijimos ya. Hay que hacerlo con agrado. Dios ama al dador alegre. Vea eso, pues. Entonces que, mire, la gente en el banco, cuando usted va a pedir su cheque y usted entrega un cheque, la gente en el banco, bueno, a veces están amargados porque el día les ha sido difícil, ¿verdad? Y porque, bueno, ni modo. Pero ahí tocan el montón de billetes, pues grandes fajos de billetes. Y entonces, ¿de cómo los quiere? Le dicen a uno, deme de a 20, dice uno, ¿verdad? Peor sí, es un billete, un cheque regular, pues, ¿verdad? Póngale unos $500, pues, entonces deme de a 20, dice. Y ya los cuentan las muchachas ahí, ¿verdad? O el cajero. Y entonces, vaya, tómele, dice, ¿verdad? Ya estuvo. Pero bien contento se lo da muchas veces. Ahora, ¿por qué se lo da feliz el pisto? Pues porque el pisto no es de él, hombre, no es de ella. Por eso se lo da contento. Si fuera de él o de ella, no se lo daría feliz. Estaría bravo. Que 20, que 40, que 60. Pero ahí lo da, hasta lo tira. Pues sí, porque no es de ellos. Ahora, cuando es de uno, a uno le cuesta hacerlo, pues. Pero si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo mucho, pues. Hermano, usted cuando comenzó a trabajar a lo mejor ganaba poquito, pues, pero a lo mejor le han venido aumentando y ha venido aumentando su manera de dar para la gloria de Dios también. Ahora, si usted lo testificará mejor, pues, porque mientras usted pueda sembrar en el reino de Dios, y usted podrá ver la gracia y la misericordia de Dios como se ha de manifestar a su vida también. Ahora, acá es con agrado. A veces uno está bravo, pues, ¿y para qué lo voy a dar? Y quién sabe en qué lo van a invertir. Eso no le interesa, es lo que se invierta. Usted sea un buen administrador y deje que los otros administren el dinero. El que no lo administre bien, Dios tratará con ellos de todas formas, pues. Porque Dios tratará con aquellos que lo administran mal o que lo administremos mal, pues. Pero es con agrado y es conforme a lo que tenemos y aún más allá de lo que tenemos. Pero vea el otro principio. Es necesario que todos participemos en esto del dar. Y si parece que nosotros no tenemos mucho, pero es bueno que nosotros nos pongamos a decirle a las personas, permítannos, porque esto es un privilegio para nosotros hacerlo. El dar es un privilegio, entonces.
Y usted dirá, no hombre, olvide qué privilegio va a ser quedarme sin pisto, pues. Pues sí, porque usted gana $1,000, entonces dar $100 de diezmo ya es un poquito fregado, ¿verdad? Porque dicen, solo 900 me van a quedar, hombre. No, hombre, está duro el asunto, pues, y con esto. Pero mire, el principio dice así, y es un principio muy personal, pues, pero así tiene que decir, pues, definitivamente, no porque yo lo diga. Así tiene que decir, el diezmo no es al final, el diezmo es al principio. La ayuda que le vas a dar a Dios, la ofrenda que vas a dar para la gloria de Dios, la ofrenda que vas a dar en el reino de Dios o sembrar en el reino de Dios, no es para el final o para ver qué te queda. Y si te queda algo lo vas a dar, es para darlo antes de todo. Porque entonces Dios mirará tu fe. Si das al final, eso será simplemente acción de gracias. Señor, gracias porque me quedaron 2 pesos y esto es tuyo. Pero si se lo da al principio, eso será fe. Porque al final usted se dará cuenta que le abundará o sobreabundará porque usted sembró para la gloria de Dios. Pruebe a Dios al igual que mi esposa, y estará contento después de lo que Dios podrá hacer en su vida. Ahora, si no le resulta en 30 días, no quiere decir que yo me equivoqué o que la Biblia no tiene la razón. Usted siembre y a su debido momento Dios va a hacerle cosechar. A su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Ahora mire, para terminar, leamos esto nada más. Versículo número 5, 2 Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos. Oiga esto, pidiéndonos con muchos ruegos, dice el versículo 4, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pero mire Pablo lo que dice, ese es el otro principio. Y no como lo esperábamos. Porque ellos esperaban, bueno, sí, van a dar, ¿verdad? Van a traer los billetes, van a hacer. No como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Se consagraron por completo al Señor, dispusieron su corazón delante de Dios y luego a nosotros por la voluntad de Dios, y luego se pusieron a nuestras órdenes pensando en que esa era la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Y entonces, después de hacer esos 2 actos de fe, después de consagrarse a Dios y después de entregarse a la disposición de nosotros en un servicio para la gloria del Señor, entonces dieron conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Entonces dieron también lo económico, entonces aportaron también esa ofrenda de fe en favor de las necesidades de la iglesia de Jerusalén. Pablo ni quería recibirlo, pero en última instancia Pablo se dio cuenta que eso valía la pena hacerlo. Mire lo que sigue diciendo versículos 6 y 7. Y luego nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, oiga, esto es interesante, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, etc. Después de ver la actitud de las iglesias de Macedonia, hermanos de Corinto, les envío a Tito, les envío a otros 2 hermanos ahí, para que puedan estar con ustedes. Y de esa manera, al oír este testimonio y ver la forma como las iglesias de Macedonia, aún en su profunda pobreza, abundaron en gozo y en riquezas de su generosidad, y cómo pudieron dar para la gloria de Dios, así ustedes que desde hace un año prometieron, y que ese mismo testimonio que yo di sirvió para que las iglesias de Macedonia se motivaran y se dispusieran a dar, ahora ustedes hagan lo efectivo aquello que propusieron. ¿Cuántas veces hemos propuesto algo para Dios? ¿Cuántas veces hemos propuesto hacer algo para Dios o dar algo para Dios y no lo hemos podido cumplir por A o B razones? Nos sentimos mal. A veces se nos puede olvidar, a veces lo dejamos de lado, y a veces somos personas que tal vez no nos preocupamos mucho por esos pactos que hacemos con Dios. Pero Dios no está jugando. Dios es un Dios de pactos, y Dios es un Dios que cumple lo que promete. Y si Él cumple lo que promete, Él desea que su pueblo también podamos actuar de una manera parecida, de una manera similar, actuando para
honrar su nombre, actuando para poder extender el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Y para cualquier cosa sobre la faz de la tierra, usted y yo necesitamos invertir dinero. Dentro de la obra de Dios, de la misma manera es. Se necesita invertir en el reino de Dios. Y la inversión que usted haga y yo haga en el reino de Dios será algo maravilloso. No hay mejor lugar donde invertir que en el reino de Dios. Antes uno tenía alguna confiancita cuando iba a depositar dinero en una cuenta de ahorros, porque pues le decían tanto por ciento va a ganar de interés mensual. Y bueno, uno decía, bueno, que cabal, hasta hacía cálculos, pero ahora pues una bicoca, una pizca de intereses son los que hay ahí. Y le dicen a uno, pues ahórrelo a plazo, ¿verdad? 180 días plazo y lo que sea. Y entonces uno calcula y dice, pues qué tremendo, qué poquito, ¿verdad? Es lo que le van a pagar. Usted podía tener un terreno y arrendarlo y alquilarlo y no sé qué cuántas cosas más. Pues no siempre ha sido eso bien pagado, pero ahora en día los pagos que le dan a usted por terrenos que usted puede tener donde van a poner ganado ahí para que vaya a comer el zacate pangola o alguna cosa semejante, ahí pues esos terrenos valen 50 pesos pues al año, $100 al año, pues ahora en día, pues, tal vez menos que eso, porque valían 200 colones antes, pues no sé cuánto podrá costar ahora, pero una miseria, pues, nada. Entonces, ¿para qué tiene el terreno ahí ocioso y sin servirle de nada? Para que le genere como 50 pesos al año. No es nada, no hay mejor lugar donde invertir que en el reino de Dios. Y pruebe a Dios, no me crea a mí, créale la palabra de Dios. Y dije, hay un propósito para compartirle esto. Primero, para que podamos extender el reino de Dios. Segundo, para que Dios pueda bendecir nuestras vidas de mejor manera, más ampliamente. Y que cada uno podamos salir diciendo, sí, vale la pena ser hijo de Dios, sí vale la pena, soy hijo de un rey o soy hija de un rey. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y Él ha suplido lo que me falta. No es fácil, hermano, no es fácil. No es fácil. Ahí pues usted mismo evalúese, usted mismo diga, ¿cuántos meses tengo de no diezmar? Porque mire, hermano, yo puedo ser una persona muy espiritual, yo puedo ser una persona muy dispuesta, yo puedo ser una persona que yo estoy sirviendo en la obra de Dios y estoy ahí fajándome pues continuamente, pero en este aspecto estoy fallando. Y no es una cuestión separada, esto es integral. Y no es para que usted diga, ya me voy, no, ya no vuelvo a venir de aquí de todas maneras. Esto es una vez al año que le podría hablar de esto, pero lo importante es que hay que hacerlo pues. Porque si no lo hago yo de todas maneras, no voy a invitar a alguien a que lo venga a hacer pues. Antes invitaba yo a algunos hermanos y al único que invitaba yo, que siempre venía a hablar de esto, aunque yo no le dijera nada, era Raúl Gutiérrez pues. Raúl Gutiérrez era tremendo pues. Ese tipo sacaba el billete pero a granel, hermano. Le dije la vez pasada que un cipote tragó una moneda allá en Guatemala y el médico no le pudo sacar la moneda y el bicho estaba muriendo. Entonces dijo una hermana, allí hay un pastor, Raúl Gutiérrez, ese es bueno para sacar el pisto, llámenlo, dijo, llámenlo. Yo no sé si le sacó la moneda al bicho, pero a lo mejor. Pero tremendo, el tipo venía a hablar de eso. Bueno, y el otro, Adolfo Cuba, Adolfo Cuba, Adolfo García, pero así que se llamaba Cuba realmente, porque era así tenía ascendencia indígena, ¿verdad? Y entonces, sí, es cierto, pero se casó con una prima de este hermano Raúl Gutiérrez. Estos hermanitos venían y uno le decía, ¿y de qué predico? No, pues ahí ve lo que Dios te dé, pues vaya, está bueno, pues. Y se descosían y solo del diezmo hablaban y solo del dar hablaban. Pero hablaban con tanta gracia que la gente en lugar de salir brava salía feliz y dando pues. Mire, hermano, un día dijo, ¿cuántos de ustedes diezman? Dice que fue a una iglesia por allá por el interior de Guatemala. ¿Cuántos de ustedes diezman? Porque llegaron en una camioneta y llevaron un montón de aparatos, un montón de equipo de sonido porque iban a hacer una campaña. Entonces, cuando llegaron la gente de la iglesia a ayudarle a bajar los aparatos, entonces los paró ahí de en seco. Permitan, cálmense. Antes de cargar los aparatos, quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes diezman? Ya levantaron la mano algunos, pues. ¿Y los demás? No, nosotros no, hermanos, que no. Pues ustedes aparte. ¿Pero por qué, hermano, y queremos ayudar? No, hombre, si le roban a Dios, me pueden robar los aparatos. Fuera. Hermano, si ese tipo así era pues. Pero con tanta gracia lo decía que la gente feliz y dando pues. Después de decir, ¿para qué di? Pues, pero ya estaban bien gozosos. Entonces, así hay gente pues, pero ¿a quién voy a invitar para que venga? Pues si aquel se ha hecho rabino.
Miren, se hizo rabino judío. Judaizó el evangelio, pues. Pues no es cuestión de que sí, solo mesiánico, como se le debe llamar, ¿verdad? Y que anda allí pues con algunas cosas y que danza y que no sé cuánto. No, se peló. No, se descosió. Si aún andaba queriendo hacer la circuncisión ahí en el culto, en un culto en vivo, pues al rojo vivo, pues si era el rojo vivo, pues imagínense circuncisión. Está terrible, pues. Es peligroso. Eso es, bueno, es terrible, pues. Pero cuando él venía, así era, pues. Y yo no le decía, jamás le dije yo, mira, predica de esto, predica del otro. Pero el hombre era así. Mira, me decía, decirle a la hermana que traigan la bolsa de la ofrenda. Y al final la recogemos. Vos decirle que vengan ya. Entonces él hablaba unas 2 que 3 cosas y se reía la gente y ya, recojan la ofrenda, hermanito. Y ya, hermano, para la gloria, va, echa ahí. Deje de estar pensando, de. Bueno, después predicaba, y después de predicar, pasen la bolsa otra vez, y los que no han dado, den. Y los que fueron tocados ahora den más todavía. Olvídese, hermano. Solo faltaba que allá afuera lo estuvieran zarandeando para que les saliera todo el billete, pues. Pues sí, él así era. Pero esto hay que hacerlo de vez en cuando porque me parece que puede ayudar. Y puede servir porque esto es espiritual también, pues si es de billete, pero es espiritual, pues porque es para la obra de Dios. Y aquí no compramos a Dios con mordidas, aquí no compramos a Dios para decirle haceme un milagro, aquí no compramos a Dios. No es eso, no se trata de eso, se trata de sembrar en el reino de Dios. Y la siembra traiga cosecha súper abundante para cada una de nuestras vidas. Hermanos, los principios están puestos ahí y habrá muchos más principios ahí que mencionar, que decir, pero son principios sencillos que nosotros podemos cumplir. No es algo que es inalcanzable, solo necesitamos disposición de corazón para poderlo llevar a cabo.